Hola, se oye ya, ¿no? Hola, buenas. Em, Llegamos ya a la recta final, ¿no? La última mesa de esta jornada cantábrica, organizada por OPES Cantábrico, a quien, por cierto, agradezco que nos haya invitado a la Voz de Galicia a moderar esta mesa. Antes de nada quería hacer unas preguntas al público, ¿no? Eh, ¿Cuántos de aquí han pedido un globo o comida a domicilio este mes o suele pedirlo? No. De todas maneras, si lo hicieseis, ¿tendríais alguna opción que no fuese sushi para... No cuenta el atún de la pizza, no cuenta, no hay. Otra de las cuestiones que se quejan también, eh, ¿cuántos de los presentes tienen hijos pequeños, menores y les gusta el pescado? ¿Les gusta? ¿Les gustan? Sí. Pues darás la receta porque creo que aquí hay muy pocos que pueden decir lo mismo. Y ya otra cuestión que aduce, ¿no? para esas reticencias a consumir pescado, la preparación. ¿Se sabe prepararlo? ¿Hay cultura de preparación aquí en el público, de saber cocinar pescado? Sí, pues no sabe, ¿no? ¿Cantas? Cero. Por preparar, ¿no? Tamén, bueno, a preparación. Bueno, pues son son cuestiones de consumo que entroncan con lo que vamos a tratar, la comercialización, la gran asignatura pendiente, ¿no? De la pesca. Pendiente no de ahora, sino de hace mucho tiempo, ¿no? Ya antes de que el consumidor empezase a desertar del pescado y que ahora, pues si hace 10 años se consumían 24 kilos por persona al año, ahora ya estamos casi en 18 y por lo que se dice bajando. A ver, en esto de la comercialización yo creo que se ven muchas paradojas, digamos, ¿no? Que el productor, vosotros os quejáis de que a veces no cubrís gastos, que el precio que se obtiene en la subasta no es suficiente para cubrir gastos y sin embargo cuando consultan las encuestas que consultan bueno, los consumidores sobre la razón de que no consuman pescado es el precio. Entonces, ¿dónde se queda, dónde se pierde qué pasa? ¿Se quedan en los intermedios? ¿Qué pasa ahí? No. Eh, También se sabe que comer pescado es saludable, nutritivo, pero sin embargo después se opta a la hora de cocinar y tal por otros productos que no son tan saludables, o sí lo son, pero son más fáciles de preparar o distinto. Entonces, para analizar qué está detrás, ¿no? de la caída del consumo, pues tenemos aquí a un grupo de personas presentando a... Oh, espera, perdíme. Tengo a mi izquierda aquí a Lucía de la Torre Seoane, que trabaja en Belomar Pesca, es una empresa con sede aquí en la Lonja de Vigo, relativamente nueva, ¿no? Creo que Sí, del en el 2021. 2021. Y desarrolla su negocio en el sector de la fabricación, la elaboración, la compra y venta, importación, exportación de todo tipo de alimentos frescos, especializado Bueno, en pescados. pescados, sí. Pescados. Rapicefalópodos creo Sí. que era vuestro fuerte, pero también Bueno, comercializáis también atún. eso, todas las especies que pesca la flota de Opes Cantábrico, que entra. Bueno, pues después tenemos a Gonzalo Rodríguez, que es economista de pesca de la Universidad de Santiago. Gonzalo es doctor en Economía, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Coordina el Grupo de Investigación de Economía de Pesca dos Recursos Naturais y su investigación se centra en los impactos económicos de la explotación y transformación de los recursos marinos.
aplicando sobre todo bueno, en base a las tablas input-output de la pesquera conserva gallega, que además contribuyó a elaborar, que miden el peso, ¿no?, del sector en los demás eslabones de la economía gallega. También sus actividades también incluyen el análisis de los mercados y la comercialización de los productos del mar y el estudio de actividades de la pesca ilegal. Y forma parte de la Asociación Europea de Economistas Pesqueros y del Grupo de Trabajo de Economía WACON del ICES, del Consejo Asesor de la Unión Europea para la exploración del mar. Cándido Rial también nos acompaña, que es su director de valorización de los productos de la Consejería de Mar, y como me llegó más tarde de buscar la chuleta para presentarte como es debido, mira, eres de aquí, estás de aquí al lado, ¿no?, de Redondela, natural de Redondela, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Gestión Internacional de la Empresa y especialista en Unión Europea y Derecho Comunitario, con directa experiencia profesional en Dirección y Gestión de Comercio Exterior e Internacionalización Empresarial. Nada, como decía, ahora se encarga de valorización de productos del mar en la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica e é responsable de campañas de promoción e apoio á comercialización dos produtos pesqueiros e acuícolas. Supoño que estás detrás de Galicia Sabamar e, sobre todo, del bono peixes que queremos conocer ahora todos juntos. Y ya en el otro extremo de la mesa, Rafael Piñero, que no Piñeiro, director de Relaciones Institucionales del sector pesquero en Mercadona. Es natural de Cádiz, no de aquí, por mucho que el apellido pudiese dar a entender. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y en Publicidad y Relaciones por la de Cádiz. Posee un máster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional por la Universidad de Sevilla y tiene amplia experiencia académica y profesional vinculada al ámbito de la comunicación, y desde su entrada en Mercadona ha orientado su carrera al ámbito corporativo e institucional. Bueno, pues entonces, para abordar los problemas de comercialización, empezamos por Lucía Torre, que nos va a hablar. Uy. La comercialización. Sí, Pura, pero pura y dura. sí, pues sí, pero si notáis, así como en una empresa que empezó ahora tan pronto, o sea, relativamente pronto. No, a ver, Sí, si quieres te explico un poco. sí. Velomar Pesca sí que fue creada en el 2021, pero tanto, bueno, yo en este caso, que vengo a aportar nuestro punto de vista, como los demás socios, tenemos una amplia trayectoria ya en el sector pesquero. Sí. Entonces habéis O notado, sea, ¿no? no somos nuevos en el mundo, pero sí que Velomar Pesca tiene menos de 4 años. Ajá. No, pues eso, si ya en estos 4 años habéis notado ese descenso del consumo que vienen apuntando todas Sí, las encuestas, ¿no? Si tu opinión sobre la cadena de valor pesquero, eso de que, sabes, que los productores pues se quejan de que no claro, cubren sí. A ver, costes, sí, y te después explico. Sí. el Sí, consumidor te sí explico un que... poquito, o sea, lo que nosotros vemos desde Velomar Pesca. A ver, nosotros, a ver, sobre todo dónde estamos ubicados, ¿no? Nosotros trabajamos sobre todo pescado fresco, pero también congelado, pesca artesanal, de cerdo, pero bueno, estando donde estamos, no quiero dejar de nombrar que el puerto de Vigo es un amplio receptor o sea, de gran sol, ¿no? Por lo que comentaba, nosotros trabajamos mucho rape, azul, pero bueno, también mucho cefalópodo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo en los últimos años es una clara transformación de los patrones, una clara transformación de los productos o sea, de los patrones de consumo. ¿Qué pasa? Que aunque seguimos teniendo una amplia demanda en países como Francia e Italia, donde sí que son países donde está muy instaurado el consumo diario del pescado, sí que es de verdad que en el mercado nacional, aquí en España, sobre todo de cara al minorista, sí que hemos estado notando, o sea, una bajada. Por lo que ya no solo notamos que es algo puntual, sino un poquito estructural. ¿Qué pasa? Decir qué factor influye en la caída del consumo del pescado, no hay uno. No hay uno en concreto. El factor principal, el tiempo. Yo creo que, bueno, en la mesa comenzaste hablando que si el globo, que si quien cocina, si sabemos cocinar.
O sea, lo fundamental es el tiempo. Y a ver, como parte femenina en esta mesa, no quiero hacer apología de nada, pero sí que me veo un poquito obligada a nombrar ciertos puntos. Es decir, en una unidad familiar cada vez trabaja más gente fuera de casa. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez cocina menos gente en casa. Si una parte de esta unidad familiar está siendo la mujer que cada vez trabaja más fuera de casa, la gente no está cocinando en casa. Entonces, si la gente no cocina, ¿qué estamos comiendo? Cosas fáciles. Fáciles, sencillas. La gente quiere coger un producto que se lo pueda comer en X tiempo. Hablamos de la gente joven. La gente joven no sabe cocinar pescado, me refiero. O sea, compramos mucho en lonja rape, ¿no? Tú ponle un rape en la mano de un chaval de 20 años. ¿Qué te hace con él? Ponle el rape a una señora de 60 años. Te hace una cazuela, te hace, bueno, virguerías. Entonces, ahora mismo, o sea, el consumidor lo que quiere son cosas fáciles. Una sardina. A lo mejor un chico de 18 años no se va a poner o sea, a pasar por bueno, digo en casa, una sartén, ¿no? Bueno, a la brasa. Pero a lo mejor si se lo pones en mariposa, si le haces unos lomos, sí que te lo hace. Entonces, ¿qué vemos nosotros en el consumo final? Tenemos que dar, a ver, formas que a la hora de comer el pescado sean sencillas, facilitar el consumo. Pero ¿y ese papel a quién le corresponde? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene que hacer Velomar? ¿Lo tiene que hacer otro intermediario? ¿El productor? ¿Dónde crees No, el productor no, el productor lo que tiene es que pescarlo. Esta labor está en las maquilas, en los elaboradores y después hacer una buena comercialización del producto. Ahí está O sea, lo que tenemos que invertir es en, por así decirlo, en subproductos de la materia prima. O sea, no presentarnos? Claro, no vender un rape, tú o sea, tienes que hacer hincapié en, pues a lo mejor no vendo rape, pero vendo colas, a lo mejor no vendo rape, pero vendo los huesos y me hago un caldo, a lo mejor no vendo el rape, pero vendo los cachetes, a lo mejor no vendo el rape, pero me hago unas brochetas con langostino, ¿sabes? Al final el consumidor al final quiere, o sea, es que lo voy a repetir 1000 veces, quiere cosas rápidas, sencillas, que no le lleve tiempo, que manche menos, es que es eso. Mm. Y bueno, el principal motivo que dicen es el precio. ¿Vosotros Sí. veis que detraiga el precio al consumidor? No, al consumidor no. O sea, te voy a exponer mi punto de vista. Sí que es verdad, o sea, nosotros compramos en lonja todos los días, o sea, todos estamos en todos o sea, no solo en puertos de Vigo, estamos en puertos, bueno, todo Galicia, la zona del Cantábrico y algunos puntos también de Portugal y el centro de la península, o sea, el centro no, el resto de la península. Entonces, lo que nosotros vemos es cuando a lo mejor la materia prima se está pagando a X dinero en el suelo, que a lo mejor la flota pesquera no puede soportar su coste estructural, tú vas a la grande superficie y el pescado sigue valiendo más o igual. Entonces, ¿dónde está el valor? No voy a decir que el valor de ese producto se esté quedando justo en el punto anterior al consumidor. No voy a decir que solo esa parte del eslabón de la cadena se lo esté quedando, pero del intermedio, al final sí. Entonces, si yo compro el producto barato, el consumidor tiene que tenerlo más barato. No puede ser que el producto esté en el suelo y el consumidor, imagínate, yo el año pasado, pueden decirlo, ¿no? Yo llegué a comprar la sardina a 0,40 en el suelo y yo voy al supermercado y lo tengo a 5 euros. Mm. ¿Dónde está el problema? Es lo que es lo que queremos. Yo no lo estoy ganando. Mejor. Es decir, yo como comercializadora, yo no puedo elegir a qué precio vendo el pescado. ¿Por qué? Porque el mercado no me deja. Mm, Yo no elijo el precio, me lo marca el mercado. mm. Yo tengo unos costes, o sea, que si el corcho, que si el hielo, que si el transporte, si no sé qué. ¿Dónde está todo el valor? Mm. Yo como consumidor, que al final todos aquí somos consumidores, como consumidor lo estás pagando igual, pero ¿dónde está quedando el valor? ¿Eso queda el barco? ¿Se lo queda el elaborador? ¿Se lo queda el comercializador? ¿Dónde está? Porque tú lo vas a pagar. Tú vas a pasar por caja y vas a hacer clink, clink. Mm. A ver si Gonzalo Rodríguez, basándose en sus investigaciones, ¿no? Sobre a ver, pues, cómo es el mercado actual de los productos de la pesca, dónde puede quedarse o sea, dónde falla en la cadena de comercialización, la generación de valor y demás.
Tengo una presentación, si me podéis ponerla y vemos qué datos podemos sacar de esa presentación que nos puedan ayudar al debate. Y sobre todo a una cosa que a mí me parece muy importante, que es descomponer el problema. No tengo respuestas a todas las Nadie cosas, los tenemos. pero a lo mejor alguna respuesta sí que podemos tener, podemos aterrizar un poco más el problema. Como tenemos poco tiempo, sí que quiero ir. Ah, sí, está correcto. Esto es el consumo per cápita de los principales grupos alimentarios en España, que a mí me interesa en especial porque a veces en el ámbito de la pesca tenemos que ver las cosas solo dentro de la pesca. Y hay un montón de elementos que tenemos que verlo en contexto, sobre todo porque a veces la reacción es autocastigarnos con eso y no entender los fenómenos que pasan. Este es el consumo per cápita. Bueno, no sé, no tengo aquí lucecilla con esto. Esto es fruta, esto es pescado, estos son vegetales, esto es carne y esto son productos preparados, listos para comer, que es el único que sube. Pero cuando hablamos de que el consumo per cápita de la pesca está bajando el consumo per cápita de todo. Está bajando el consumo per cápita de vegetales, a pesar de las dietas, de las distintas variantes de dietas vegetarianas. Está bajando el consumo de carne, está bajando el consumo de, ¿qué más tenemos ahí? Carne, pescado, fruta, vegetales frescos, excepto las legumbres, que tienen una parte pequeñita, y excepto las comidas preparadas, que son las únicas que están subiendo. Entonces, la primera cuestión es que necesitamos ubicar a la pesca en el conjunto de estas tendencias que estamos viendo. Una parte muy interesante, yo creo que esta transparencia me interesa más, es que lo que veis ahí es el consumo aparente de pescado en España. El consumo aparente es todo lo que entra al sistema en términos netos. Está todo lo que producimos de pescado, todo lo que producimos de acuicultura, está lo que importamos menos lo que exportamos. Están incluidas las conservas. Es decir, eso es todo el pescado que se pone a disposición de los consumidores e industrias intermedias en España. Y la principal cuestión que veis ahí es que el volumen total no cambia tanto. Veis ahí, podéis trazar la entrada a la Unión Europea. Hasta la entrada a la Unión Europea consumimos sobre todo pescado propio, luego hay una subida de las exportaciones y a partir de ahí, excepto hasta los años del COVID, el resultado total es bastante estable. Entonces, el volumen total de pescado no cambia tanto. Segunda cuestión, ¿desde dónde medimos? Podemos medir desde el pico, desde el año 99, que es cuando se alcanza el máximo, y castigarnos con eso, o podemos medir respecto a la media. Yo recomiendo medir respecto a la media. No tiene sentido medir respecto a lo que es el valor más periférico de todos. Entonces, el consumo de pescado en total, todo lo que ponemos a disposición, está cayendo, tenemos un problema, pero no está cayendo tanto. Hay una cuestión ahí, si veis la forma que tiene eso, que empieza a adquirir una forma de comba, de curva, que está relacionada con la madurez del producto. El pescado es un producto maduro y ahí sí que empezamos a tener un problema que es complicado, relativamente complicado de resolver. Una vez que alcanzas el pico, lo que va a pasar es que solo puede caer. Lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo hacemos que esa caída sea más suave, podamos amortiguarla, podamos entrar en nuevos productos. Yo creo que ahí sí que hay una clave para este tipo de procesos, pero uno, el volumen total no cambia tanto y tenemos factores de madurez del producto. Si el volumen total no cambia tanto, pero el consumo per cápita está bajando, lo que está cambiando es el cápita. Una de las cuestiones es que la población está aumentando, pero los grupos que contribuyen al aumento de la población comen mucho menos pescado. Quiero decir que la población emigrante, no importa de dónde sea, no importa si es europea, no importa si es de América Latina, no importa si es de América del Norte, no importa si es de África, venían consumiendo 10 kilos por habitante y año. Unos eran 9, otros eran 10 y pico, pero eran sobre 10 kilos por habitante y año. Y nosotros consumíamos 40. 8 millones de personas que consumen 10, el per cápita baja.
Entonces tenemos una parte de la población que consume mucho menos pescado. Ahí es donde creo que hay una oportunidad para trabajar en este ámbito, en integrar a través de la comida, en aproximarnos a otros, en compartir la mesa, algo que se hizo de toda la vida, y entonces hay que buscar esos mecanismos para compartir esa cultura. Y enfatizo mucho la palabra compartir para que no se malinterprete en otro sentido. Pero parte del problema es que una parte de la población consume mucho menos pescado. Si lo queréis ver aquí, veis cómo la línea amarilla es el porcentaje de población extranjera, baja el consumo aparente cuando aumenta el porcentaje de población extranjera. Crisis de 2007-2008, baja la población extranjera, sube un pelín el consumo aparente. Vuelve a subir al final desde 2015-2016 la población extranjera, vuelve a bajar el consumo aparente. Entonces, claramente la correlación es del 80 y pico %. O sea, no es solo una correlación aparente, hay una correlación. Otro factor que suele ocurrir, y es cuando vemos las noticias en la prensa y nos dicen el consumo per cápita baja 18 kilos. Bueno, el consumo per cápita también incluye el consumo en la hostelería, y una de las cosas que ocurre es cada vez que baja el consumo en el hogar, aumenta un poco el consumo en la hostelería. Entonces, cuando vemos los datos conjuntos, tenemos que verlo en su totalidad. Y la serie de datos del Ministerio. Por cierto, en el Ministerio, que publican unas estadísticas fantásticas del panel de consumo, una de las cosas que no está estudiada es el consumo de los emigrantes. Yo creo que necesitamos saber más de las pautas de consumo de los emigrantes y qué podemos hacer en ese ámbito para mejorar la comercialización. El otro punto es que cada vez que el movimiento de la restauración es el contrario al del hogar. Cada vez que el hogar aumenta, la de la restauración baja. Cada vez que el hogar baja, la restauración aumenta. Entonces, si queremos ver el conjunto de la fotografía, tenemos que ver qué está pasando en la restauración. Y en la restauración hay un montón de cosas. Entonces, de nuevo, no nos castiguemos con los datos y veamos qué está pasando en el conjunto. El consumo aparente incluye todas estas actividades. Tenemos el consumo del hogar, que efectivamente tiene una representación muy grande y es donde más alimentos se consumen en España. Ahí lo tenéis en algo que le llame unidades de consumo equivalentes. O sea, para entendernos qué demonios significa esto, es una unidad de consumo equivalente, es un consumidor a tiempo completo. Un consumidor que desayuna, que come y que cena. Y nosotros, por ejemplo, calculamos, decimos, el turismo en España importa un montón. Sí, pero están de media 5 días al año. 83 millones de turistas, un montón, 5 días al año. Entonces, ¿cuánto consumen? Lo mismo que 1.700.000 en 2001. 2021 era lo mismo que 1.721.000 consumidores a tiempo completo. Entonces, esto nos da también la dimensión de lo que significa y nos ayuda a calcular dónde podemos incidir. Por ejemplo, comedores escolares son solo 345.000 consumidores a tiempo completo. Entonces, ahí no hay una gran ganancia en términos de mercado. Es un mercado demasiado grande. Pero sí que hay una gran ganancia. Cuando hablamos de consumo, hablamos de pautas culturales, hablamos de referencias que se generan y se degeneran a largo plazo. Y esto nos obliga a tener una perspectiva de largo plazo. Bueno, ojalá yo pudiera decir, mañana podemos hacer algo. No sé qué podemos hacer mañana, pero sí que sé que tenemos una necesidad de trabajar a largo plazo. Tenemos una necesidad de crear ese ámbito. Tenemos una necesidad de crear a los consumidores futuros. 1.200 comedores en España, según datos del Ministerio de Consumo, no sirven ni una ración de pescado a la semana. 1.200 centros, comedores escolares no sirven ni una.
Parte de los que lo sirven tal vez sean como en la escuela de educación infantil de mis hijas, donde la directora un día tenía, es una escuela unitaria, había pocos alumnos, 8 comían en el comedor, un día tocaba pescado, llegó allí unas bandejas con arroz, miró por encima, no vio el pescado, volcó las bandejas de arroz en un bol y descubrió 2 calamares. 2 calamares. No 3, ni 4, ni 1. 2 calamares. Entonces, y ese día eso era lo que suponía que era una ración de pescado. Bueno, entonces yo pienso que, por ejemplo, que hay una oportunidad en la ley esta de comedores escolares que acaba de salir, creo que hay una oportunidad. También hay un reto de comprobar que efectivamente cuando se dice que van a poner una ración de pescado, se pone lo que una persona normal entiende por una ración de pescado, lo que el sentido común dice que es una ración de pescado, porque si no, lo que estamos hablando es de el cuento de la lechera o de alguna cosa así. Sí que creo, volviendo a esa idea de largo plazo, es que ahí hay un futuro importante. El 25% de la población en edad escolar en primaria come en comedores y cada vez comen más en comedores. Hace 15 años era un 16%, hoy es un 25% y sigue creciendo. Y sobre todo tiene una importancia que es educar en el gusto, educar en nuestra tradición culinaria, educar en nuestra gastronomía, que es educar en nuestra cultura. Y entonces, a corto plazo no nos va a resolver creando un mercado, sí que a largo plazo nos puede resolver problemas orientando el consumo, preparando a esos consumidores, ayudando a esos consumidores, que si me apuráis desde el punto de vista de cuál es la lógica de todo esto, es utilizar los comedores escolares para ayudar a la población a comer bien, a comer sano, a saber lo que es un alimento nutritivo, a saber qué es la alimentación que necesitan. Y a mí sí que me parece que eso es una educación hoy en día escolar absolutamente importante. Entonces, este tipo de elementos, esta lógica de la integración, esta lógica de la salud, esta lógica, efectivamente, de nuevos productos y nuevas presentaciones que son necesarias. Y remato, termino ya, que me estoy extendiendo mucho, la lógica de buscar nuevos mercados, porque en España estamos vendiendo fundamentalmente, y sobre todo en Italia, Francia y Portugal. Necesitamos convertir ese 70% de soberanía alimentaria, de tasa de cobertura que tenemos, en Galicia es 1,1. En Galicia sí que tenemos en este momento soberanía alimentaria, tenemos que convertir eso en mayor capacidad para exportar, porque si nuestro mercado es maduro, tenemos que empezar a focalizar otros mercados que no son tan maduros o que pueden querer recuperar su tradición pasada de consumo de pescado. Estoy pensando en el Reino Unido, donde hasta la revolución industrial consumieron mucho pescado y a partir de ahí dejaron de comerlo. Pero sí que me da la sensación de que es un país que está repensando esa lógica. Bueno, pues empecemos a buscar nuevos mercados para consumir esto. Entonces, bueno, no sé si consigo resolver la cuestión, pero sí que quería descomponer un poco el problema. Mm. Bueno, pues para eso de incentivar el consumo de pescado y volver a recuperar, está la Xunta intentando pues lanzar un bono peixe, como antes lanzó el bono comercio, al estilo tal, bueno, que a ver si Cándido nos puede explicar pues un poco tanto esa iniciativa, la del bono peixe, como todas las campañas de promoción que está haciendo la Xunta para incentivar el consumo, el consumo de pescado y mejorar la comercialización, porque también creo que está pendiente el decreto de comercialización. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Yo me quedaba un buen rato más escuchando a Gonzalo. De hecho, después lo acorralaré en alguna esquina y le sacaré algún dato más, seguramente. Bueno, os quiero contar, nosotros desde la Consellería somos muy conscientes también de esta problemática, de esta apreciación que hay de la caída del consumo de pescado. Entendemos que efectivamente, bueno, es un mercado maduro, tenemos una población donde, bueno, pues se aprecia una caída y que quizá las posibilidades de recuperarla pasen por intentar responder a lo que nos está pidiendo la demanda a día de hoy, que es intentar atacar ese incremento de precio, pero posiblemente pues también pase por atacar otros sectores de población como los inmigrantes que se están descolgando un poco de su consumo
o también la población joven que se está quedando atrás, o incluso pues mejorar o adaptar el tipo de producto que estamos presentando a lo que nos está exigiendo la población a día de hoy. Una de las estrategias que estamos poniendo en marcha ahora mismo responde pues, a una mecánica muy común. Es que, bueno, como indica el neuromarketing, el descuento comercial siempre es una herramienta muy eficaz a la hora de recuperar el consumo, a la hora de atraer al consumidor. El bono, bueno, el bono peixe, lo que le llamamos el bono pescado, es una buena estrategia de descuento en la medida en la que nos permite llegar a la mayoría de la población de una manera ágil, rápida y fácil. El planteamiento es esencialmente el de ofrecer un descuento que rompa un poco esa percepción de que el pescado es caro, que tiene buena parte de la población a día de hoy. Es el principal problema identificado en las encuestas de población en lo que se refiere a los motivos por los que está dejando de consumir pescado. Y nuestra intención pues, es inyectar 2,5 millones de euros en una campaña de descuentos para intentar recuperar esos hábitos de consumo de productos de la pesca y el marisqueo. Vamos a dirigirlo en principio a los productos de pesca y marisqueo frescos, porque es donde se ha apreciado una caída más acusada. Nos permite además pues, asegurar que ese consumo se va a dirigir sobre todo a productos de proximidad y no a productos importados. Y la intención, pues la mecánica del bono va a ser tan simple como permitir que cada consumidor se descargue un bono de 50 euros, de los cuales solo va a poder utilizar 5 euros por semana. La intención de esto es evitar, por una parte, una alteración artificial de la demanda al inyectar 2,5 millones de euros de forma repentina al comercio de pescado, que es un producto perecedero, y arriesgándonos a la posibilidad de que la población lo compre masivamente, lo congele y tengamos un desplome de la demanda en las semanas siguientes. Y por otra parte, buscamos generar un hábito de consumo. Esto es, tenemos 50 euros, como alimento de 5 euros semanales, eso nos genera pues una campaña de 10 semanas con 5 euros que va a tener el consumidor a su disposición cada semana para el consumo de pescado. Buscamos con esto un impacto limitado en el tiempo, también es un efecto natural de las campañas de descuentos, tienes que limitarlas, no podemos prolongarla indefinidamente porque perdería su efectividad y la calidad del descuento per se. Entonces, esto lo aplicaremos a través de una aplicación que se utilizará con un teléfono, un terminal de teléfono móvil, ¿vale? Tenemos que salvar el escollo de explicar a la población objetivo lo mejor posible cómo utilizar este bono, porque en este caso tenemos un perfil de consumidor que suele ser mayor, en buena parte, suelen ser personas de más de 40, 50 años, algunas de ellas incluso 60, 70, son consumidores que caen dentro de esa brecha digital y nos plantea el desafío de explicarles cómo utilizar este bono a través de los terminales de teléfono móvil. Esperamos aún así que nos ayude a llegar a ellos, a recuperar ese consumo, pero también espero que precisamente esa brecha digital nos ayude a empujar este bono un poco hacia la población más joven y recuperar el consumo de pescado por parte de ellos. La implementación es muy sencilla, se hará a través de un convenio con la entidad bancaria colaboradora que se ocupará de la gestión de la aplicación y de gestionar toda la coordinación de los descuentos dentro de los establecimientos comerciales y la gestión de los descuentos a los consumidores. Con ello, esperamos que a lo largo de estas 10 semanas se recupere el consumo. Indudablemente vamos a inyectar 2,5 millones de euros en el mercado, pero también esperamos que ese incremento del consumo se mantenga en el tiempo una vez que haya acabado la campaña. Es un poco complicado de cuantificar cuál va a ser el impacto, pero esperamos, sin duda, tener una recuperación del consumo que acompañe también a todas las otras campañas de promoción que estamos poniendo en marcha desde la Consellería. Tenemos ahora en proyecto, está entrando en fase de licitación, una campaña bastante importante de publicidad sobre caminos de transporte que va a tener ámbito nacional
que busca también pues, difundir la imagen de ese producto gallego de calidad que tenemos, de la campaña de Galicia sabe amar, la campaña también muy intensa de publicidad en medios seguirá funcionando todo lo largo de este año y el que viene. Y después tenemos una actividad muy importante también en medios, de participación en ferias y eventos comerciales, y en eventos gastronómicos. Creemos que la promoción, el apoyo a la promoción y la publicidad es una parte muy importante del apoyo al sector productor. Si el sector productor, si no hay venta, pues difícilmente va a poder seguir trabajando. Y bueno, por nuestra parte, esa es nuestra propuesta. Si tenéis alguna duda, pues adelante. Claro, porque desde aquí no se escucha demasiado bien. ¿Cómo se va a salvar la brecha tecnológica esa de los mayores de 70 y 80 años que no van a poder descargar o no la van a descargar la aplicación? Vamos a ver, esperamos, bueno, nuestra intención es hacer una campaña de comunicación para explicarlo, o sea, especialmente intensa, para explicar cómo va a ser el funcionamiento de esto y queremos simplificarlo todo lo posible. Vamos a simplificarlo todo lo posible. Es verdad que es imposible implementarlo sin el apoyo de terminales de teléfono móvil, pero esperamos simplificarlo todo lo posible y sobre todo comunicar a la población cómo funciona, pues con claridad. Sabemos que, bueno, ya la experiencia de los buenos comercios, bueno deporte, bueno turismo, nos acompaña a la hora de aplicar, de poner en marcha este bono. Son experiencias que llevan mucho tiempo funcionando, la población empieza a estar bastante familiarizada con ellas y confiamos en que esta familiarización pues, nos sirva también para que la población pueda utilizar este bono y no tenga demasiados problemas de acceso. Pero es cierto que plantea un desafío para nosotros, o sea, plantea un desafío a efectos de comunicación y de facilitar ese acceso a toda la población y sobre todo a esa parte de la población que puede tener más problemas para poder utilizarlo. Y que es precisamente lo que decías, ¿no? La que compra. Desafío en el que estamos trabajando, que vamos a- Bueno, llegamos al último eslabón de la cadena con Rafael Piñero, que nos va a contar cómo está trabajando su organización Mercadona pues, para frenar el descenso de consumo de pescado y cuáles son las claves para aumentarlo. Muchas gracias, Esperanza, y gracias a la organización por la invitación a participar en la jornada. Yo sé que traía una presentación que ya está aquí preparada que me va a servir para exponer, como ha dicho Esperanza, pues bueno, esa asignatura pendiente que tenemos todos dentro del sector, que es abordar el reto del descenso del consumo. Si hacemos una búsqueda aquí en Internet y ponemos consumo en España de productos del mar, pues nos aparecen noticias como las que vemos ahí, ¿no? El desplome del consumo, esa preocupación que existe por parte del sector y que es compartida por todos los eslabones de la cadena, y a nosotros como distribución, evidentemente, pues también nos toca. Aquí tenemos el dato que ya se ha comentado, que nunca en España se había tenido una cifra tan baja de consumo. Estamos actualmente en los 18 kilos escasos por persona año de media, y veníamos, por ejemplo, en el 2008 de 27 kilos, es decir, una reducción de más de un 30% en apenas 15 años, y que hay que analizar de por qué estamos en el punto en el que estamos. No hay un solo factor, son varios los que al final influyen en que hayamos llegado a esta cifra, pero sí que al final es preocupante, y yo creo que hay que abordarlo entre todos los eslabones de la cadena. Ahí tenemos la tabla de ese informe de consumo alimentario que prepara el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con los datos del 2023. No se ve bien porque estaba puesto con animaciones, pero no aparece, y vemos que ahí la caída de todo, en toda la categoría se produce, ¿no? En los productos frescos sí que es mucho más eh, acuciante, ¿no? Esa caída, pero tanto en mariscos como en conserva y en todas las categorías vemos que es una caída del consumo estructural y transversal. Si vemos, y yo creo que es importante también poner el foco en quién está consumiendo pescado, pero lo más importante es quién no lo está consumiendo. En esa misma fuente de información, que es el panel de consumo alimentario,
muestra cómo las personas que el Ministerio denomina como retiradas, que son las de más de 65 años, son las que más consumen, mucho más por encima de la media que actualmente, con más de 32 kilos por persona año. Ojalá todas las categorías de la población tuvieran esa cifra, pero vemos como hay una desconexión generacional en los jóvenes y los niños, que al final es el foco en el que nos tenemos que centrar, que son esos sectores de la población que actualmente no están consumiendo pescado, cuando forma parte de una dieta equilibrada y sana y precisamente son los que no están haciendo ese consumo. Entonces, igual que el sector pues habla de que tiene una falta de relevo generacional de armadores, también una falta de relevo generacional en el consumo, en el punto de venta y que no se vende pescado, ¿no? Los datos lo demuestran. ¿Cuáles son las claves para entender al actual consumidor de productos del mar y sobre todo dónde no se está produciendo? Pues vemos ese bajo consumo entre jóvenes y niños, ese cambio de preferencias que ya le ha apuntado muy bien Lucía, ¿no? Por la rapidez, la conveniencia, al final los nuevos hábitos de vida y los nuevos hábitos de la forma que llevamos actualmente nos llevan a que las generaciones, sobre todo más jóvenes, busquen un producto más rápido, más listo para consumir. Al final la conveniencia del formato que cada vez va primando más. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Mercadona, pusimos ya en marcha hace unos años una sección que se llama Listo para comer, y que hace unos años era impensable que la tuviéramos. Y hoy día cada vez tiene más demanda, la tenemos en las tiendas y es donde ya el cliente, el jefe, como le llamamos internamente dentro de la empresa, pues puede encontrar ya un producto listo para calentar y para comer. Incluso en algunas tiendas pues hay una zona donde con mesas y sillas que te llevas ahí la comida y puedes consumirla en la propia tienda. Y vemos cómo esa sección va aumentando. Pues al igual ocurre con los formatos que tenemos en las distintas secciones. No hay que olvidar el impacto del precio, por supuesto, que también es importante a la hora del consumidor, pero bueno, yo aquí también hay que poner de ejemplo, y ya se ha puesto en otros foros el caso del salmón, que es una especie que tiene un precio no precisamente barato y que es de las especies más consumidas a nivel de España, ¿no? Ya de Panca va a la merluza, con lo cual al final pues es importante, pero ¿hasta qué punto, no? Cuando tiene esa versatilidad del producto, se ofrece en formato y la promoción evidentemente que hay detrás del producto. Y tampoco hay que olvidar esa mayor conciencia por parte del consumidor, por parte de lo saludable, lo que tiene que ver con la salud, y que bueno, que aquí el pescado pues sí que tiene mucho que hacer, pero a lo mejor tiene que potenciarlo y lanzar mensajes comunes de poner el foco en lo saludable y en las propiedades nutricionales que el producto tiene. En esas tendencias actuales, pues no repetirme, lo que al final está marcando actualmente en el consumidor es esa conveniencia, en esos formatos ya preparados, limpios y listos para consumir. En el caso del pescado, pues al final, cuanto ya hoy día encontramos poca gente que quiera una pieza entera del producto, ¿no? Sino que van buscando pues rodajas al lomo y también por los nuevos formatos familiares que se van dando de gente que vive sola, gente que está independiente y que no va consumiendo grandes cantidades de pescado, sino raciones mucho más pequeñas. La facilidad, al final buscamos productos que se lo pongan más fácil a la boca del consumidor. El servicio también, por supuesto, no hay que olvidar lo que es la agilidad y la comodidad en el acto de compra. Ya esa imagen de la pescadería de cojo número, me espero media hora, también supone un freno y un rechazo para muchos tipos de clientes. La gente va buscando la rapidez también en el acto de la compra. No queremos perder tiempo cuando vamos al supermercado o cuando vamos a la pescadería. Queremos que nos atiendan rápido y llevarme el producto pues lo más fácil posible, tanto en el acto de compra como para hacer la preparación en casa. Y la sensibilidad al precio, que no pierda acto de compra en el producto. Y cómo estamos abordando en Mercadona todas estas nuevas tendencias y todos estos nuevos hábitos que se van dando. Dentro de la compañía pusimos en el año 2021 un proyecto dentro de la sección de pescadería, que es un nuevo modelo de venta, acercando más al libre servicio en detrimento de lo que es la venta asistida, ¿no? Lo que es el mostrador y apostando más por el bandejero, que nos permita dar un producto precisamente como una medida para incentivar ese consumo y acercarnos a las poblaciones más jóvenes, de dar ya multitud de acabados en el producto que se acerquen a esos formatos de conveniencia. En estas tiendas que no están en toda la cadena implementados, porque ahora mismo está como en fase de prueba, ¿no? Cuando hacemos cualquier tipo de experimento dentro de la compañía, por llamarlo así, o laboratorio,
pues se va implementando por zona y viendo un poco esa escucha interna y externa, tanto por parte de los clientes, de los propios trabajadores y sobre todo de los proveedores, que al final es una parte esencial en todo este camino de probar este nuevo modelo de venta, mejorando la calidad y el servicio que se adapte a esos nuevos hábitos de consumo y sobre todo también trabajar mucho en la rentabilidad y en la eficiencia, ¿no? Que la sección sea rentable, que hoy día no lo es. Un dato que hay que poner también sobre la mesa y que hay que trabajar en la optimización de los procesos y que sea al final el negocio rentable tanto para todos los eslabones que formamos parte de la cadena, ¿no? Desde los productores a toda la industria, la transformación y también la distribución. Y trabajar mucho en lo que es la especialización, en la reconversión. Al final, yo creo que hay que conjugar lo mejor que tiene el mostrador de esa tradición del sector del pescado con la modernidad que nos da el bandejero y lo que va buscando hoy día el cliente. Al final, yo creo que hay que darle una vuelta a todo esto y convertir el reto que tenemos todos dentro del sector, que es revertir esos datos del descenso del consumo, para poder darle una vuelta, convertirlo en una oportunidad adaptándonos a esos nuevos cambios de hábitos del consumidor con estrategias innovadoras. Al final es fundamental, sobre todo, presentar el producto de forma atractiva para las generaciones más jóvenes, para que se enganchen al pescado y que el pescado siga siendo un producto que lo vean como atractivo, como cómodo, fácil y sencillo de preparar. Y centrarnos sobre todo en difundir las bondades del consumo de los productos del mar con mayor comunicación, con mensajes único, no que al final cada uno vaya por su lado dando mensajes, mm, oye, yo me centro en la caballa, yo en la sardina, no, hablemos al final del pescado porque lo que nos interesa al final es la categoría y ahí tenemos el ejemplo del salmón, cómo van trabajando en esa línea y tomarlo como ejemplo, ¿no? Que mirarnos en ese espejo y quedarnos con lo bueno que se está haciendo, poner el foco sobre todo en lo saludable y también, como ha apuntado Cándido, pues luchar con esa percepción errónea de que el pescado es caro, porque al final existen especies que están adaptadas a todos los bolsillos. Antes hablábamos que son en el listo para comer, que hay mucha variedad, tortilla, paella y tal, pero muy poco plato de pescado. Y me comentabas que lo que se había puesto ahora es el salmón. ¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿qué tiene em, el salmón de facilidad para que sea esa especie y no otra pues más próxima a nosotros, más de proximidad? Claro, al final, cuando se encuentra un producto que mantenga la calidad y el tiempo de vida que pueda mantener en la sección y trabajar con esa especialización, en esa industrialización del producto, yo creo que al final ahí va un nicho de mercado que es importante, porque al final vamos a que, bueno, el presidente de Mercadona, nuestro presidente dijo en la rueda de prensa en marzo que dentro de 20 años la gente no iba a cocinar. Yo creo que fue un poco, pero va, bueno, va marcando una línea de que cada vez vamos más oye, por los tiempos de vida y por los ritmos que llevamos, comemos más fuera de casa, si vamos pues en el trabajo buscamos que nos den la facilidad de tener la comida hecha y al final si encontramos un plato de pescado que esté bueno, que tenga la calidad que toca, ahí hay un filón de negocio y de oportunidad de mercado. Y yo creo que es importante que también el sector tenga en cuenta esas necesidades y esos hábitos de vida que se van marcando. Hmm. Bueno, yo no sé si paso a preguntas del público o hago yo alguna, le planteo alguna. Pregunta de con si con o sea, la conveniencia, ¿no? El buscar la conveniencia de este tipo de productos, bandejero, y dentro de 20 años no cocinar, no vamos a perder toda la tradición gastronómica que tenemos en España con el pescado, ¿sabes? Que es buenísima. Tenemos muchísima tradición gastronómica que sería una pena que se perdiese. Y hago otra ya y así ya luego me contestáis. Em,
La otra es relacionada con el salmón, ¿no? De lo que estáis hablando. Antes el profesor Gonzalo habló de la soberanía alimentaria, que en Galicia es 1-1, es decir, tenemos perfecta soberanía. Sin embargo, el salmón, ¿qué ofrece a la soberanía alimentaria realmente? O sea, ¿de dónde viene el salmón? Es que no se produce aquí, no producimos salmón, ¿no? Entiendo que sería interesante estudiar por qué aumenta tanto el consumo de salmón, o sea, por qué está aumentando y relacionarlo con la soberanía alimentaria. Es que no es es por la promoción que hacen o por qué es semejante tendencia y nada más. ¿Quién puede? Sí, hola. Mira, de cara a lo que comentabas de, bueno, bandejas, ¿no? O productos de fácil accesibilidad, yo creo que, bueno, que eso está más planteado para el día a día. Yo no creo que se vaya a perder nuestra cultura gastronómica. Es más, tenemos que potenciarlo y presumir de ello, ¿no? Más en la ría que estamos. Pero sí que es verdad que, a ver, yo hablo también desde el punto de vista de mi empresa y de cómo comercializamos. Lo que estamos haciendo ahora de cara a mercados internacionales, de cargar camiones completos de sardina congelada, eso se va a ir perdiendo. Se está haciendo en países subdesarrollados, sí, se manda a Egipto, a países del este, pero eso aquí ya no se realiza tanto. Quiero decir, eso se está haciendo en países que lo que es la sociedad no está exigiendo cosas que ya aquí sí que estamos notando. Nosotros, o sea, necesitamos lo que decía, ¿no? Darle valor añadido al producto, hacer subproductos de la materia prima que tenemos. O sea, tenemos que presumir de una materia prima muy buena, fomentar que tenemos un producto muy bueno, pero dándole otra salida. O sea, una fácil accesibilidad a ello, ¿no? Es lo que, o sea, yo es lo que veo y lo que a mí me demandan los clientes. Sí, pero ¿a quién le corresponde dar ese paso? Me refiero, el salmón, los productores, pues ya lo presentan, pues no sé, desconozco por qué, pero sí que es cierto que lo primero que empiezas, por ejemplo, ahora en el Reino Unido, ¿no? El tercer electrodoméstico más utilizado es la Mm. freidora de aire. No hay en el pescado no hay productos. El primer producto que sale adaptado para el air fryer, ¿cuál es? El salmón. No hay ni de merluza, ni sarda, ni otra especie. Sale el salmón. No sé por qué siempre van de primeros. No sé, aquí, por ejemplo, tú hablabas de las brochetas de rape. ¿Quién tiene que preparar esos productos? ¿Quién lo tiene que dar? ¿Qué Eso, eslabón de la cadena? eso está en el medio, en el elaborador. El elaborador. Claro, es decir, el elaborador y el comercializador. Bueno, el comercializador al final va a vender un producto ya hecho. Entonces, el productor tiene que pescar, tiene que facilitarnos la materia prima. Después, quien tiene que dar el paso, quien tiene que innovar, quien tiene que buscar nuevas técnicas es el elaborador. Quien tiene que filetear, hacer tacos, bandejas, brochetas. Ahí es donde hay que invertir. Invertir en productos nuevos. O sea, lo importante es darle valor añadido al producto, buscar nuevas salidas. Entonces, ¿crees que se está haciendo? ¿Se está yendo al compás o nos están ganando pues el salmón y otras especies? A ver, ¿qué pasa con el salmón? Es que yo creo que lo que pasa con el salmón es que está muy de moda la comida asiática. Pues, o sea, tú ves salmón ahora, vas a una feria, ahora mismo, la semana pasada que fue la feria de Barcelona, tú ves por cada stand y era salmón por todos lados. O sea, era salmón marinado, salmón en taco, salmón fileteado, era todo salmón. Yo creo que también es un poco la fama que está cogiendo. No que se les, o sea, no se está poniendo salmón porque diga, el salmón es muy bueno, esto me está proporcionando salmón. No, yo creo que es una moda que está ahora. Sobre todo por eso, por la fama que tiene ahora la comida japonesa, o sea, la asiática y eso. Pero no porque, de hecho, yo quería hacer un poco hincapié. Lo que pasa es que, bueno, no me dejaste un poco. Aquí mis compañeros tuvieron todo su tiempo para hacer una exposición y yo comencé ya atacándome a preguntas y no puedo hacer nada. Pero bueno, entonces aprovecho. Ahora no voy a soltar el micro. Y quiero, o sea, dar mi punto de vista, que lo que yo creo que necesitamos en todo el eslabón de la cadena, que bueno, que yo repito que o sea, la cadena de valor está desequilibradísima, de ahí no me muevo, pero bueno, partiendo de esa base, yo creo que por lo que hay que luchar entre productor, elaborador, comercializador, distribuidor, pero también las administraciones, es una estrategia conjunta. Mientras no vayamos todos de la misma mano, no tenemos nada que hacer. Es decir, si el pescado va por el suelo y después el consumidor final lo va a pagar a X, ¿qué hacemos? ¿Miramos para otro lado? No. Creo,
tanto los productores como los comercializadores, como los elaboradores, en qué fallan a la hora de colocar colocar el producto y cómo se puede mejorar en cada eslabón de la cadena. Aparte de eso, no parece. Sí, pero como no voy a soltar el micro, nada, eso es decir. A ver, yo a la hora de comercializar, para mí no es lo mismo vender, yo porque tengo que saber los artes de pesca para vender mejor. ¿Sabes? Para mí no es lo mismo vender cerco, no es lo mismo vender arrastre, no es lo mismo vender sedas anzuelos, no es lo mismo vender una sardina del alba, perder una sardina de la noche. Para mí no es lo mismo. Entonces, o sea, yo lo que busco o creo que sería necesario es que de cara al productor, ¿no? Al que me va a traer la materia prima, yo sí sé un poquito de lo suyo. Yo creo que ellos deberían de saber un poquito, o sea, meterse un poquito en el plano comercial. ¿Sabes? Yo necesito saber qué se trae, cuánto se trae, y que ellos a lo mejor se adapten un poco a las necesidades del mercado. Yo, por ejemplo, hace un mes a mí me estaba entrando un boquerón de 100 piezas, que eso era muy bonito en la lonja, o sea, en la caja estaba precioso, a mí me lo vendían preciosísimo, en cambio yo lo metía en corcho, se hacía 1000 kilómetros al mercado de Barcelona y llegaba reventado. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? No pesquemos algo que no tiene salida. ¿Sabes? Tenemos que adaptar también la pesca a lo que quiere uno, el mercado y a lo que es, y lo que, ¿sabes? No va a tener problemas en ese aspecto. No sé si hay que decir. No, yo creo que también hay que enseñar a la población a que hay diversidad y no incidir en la alimentación solo en determinadas especies, ¿sabes? No sé si en lo que yo te No, entendí claro, que tenía. por eso también quería hacer hincapié de que estamos en la ría que estamos y el puerto de Vigo es decir, aquí tenemos un pescado de Grasol maravilloso, entonces no solo centrarnos en este caso el pescado de cerco, pescado azul o así, no, la variedad de pescados que tenemos y de cara sobre todo también a la cultura gastronómica, yo no creo que se vaya a perder. Sí que es verdad que tú a lo mejor si te vas el fin de semana a un restaurante, pues a lo mejor, con todos mis respetos, sin faltar a nadie, a lo mejor no te pides una sardina, pero a lo mejor sí que te pides un rodaballo. O sea, no sé si me estoy explicando un poco. Entonces, en el día a día lo que tenemos que buscar es la facilidad. ¿Sabes? La facilidad de cara a dar valor al producto, bandejas, o sea, lo que sea, que al consumidor le facilite su vida diaria, que es lo que hay que buscar. Pero no creo que se vaya a perder la cultura, ni mucho menos. Bueno, yo simplemente en Galicia se comercializa más de 300 especies en las lonjas gallegas, hablo de Galicia, que es el sitio que más conozco. Yo lo que creo es que hay que enseñar a la gente a comer pescado, que no sabe, mejorar la conveniencia, mejorar, o sea, mostrarle determinados productos que se puede comer y no son tan caros y la temporalidad del producto. También, es decir, yo creo que yo sí estoy de acuerdo contigo, es que hay que trabajar todos en conjunto, pero que nosotros por la actividad que tenemos, en algunos proyectos la gente no sabe lo que es un pinto, sí sabe lo que es una sardina, pero no sabe lo que es un pinto. Y yo si voy a un restaurante me pido una sardina, si es junio y está en carne. Quiero decir que hay que enseñar al consumidor a saber cuándo tiene que comer según qué cosa. Y el pescado no todo es caro. Pero claro, ahí entramos a decir qué consideramos caro. Yo sí compro en la lonja un pescado a 0,40, para mí sí que es muy caro una sardina a 5 euros en el supermercado, pero sigue siendo mucho más barato que un rodaballo salvaje. Entonces, ¿qué consideramos por caro? A ver, yo creo que aquí la cuestión está no tanto en el hecho de que sea caro, que yo creo que el pescado realmente no es caro. La realidad es que los precios de primera venta de los productores ahora mismo han caído mucho. Pero bueno, la realidad es que vemos que el precio del pescado, o sea, y lo vemos por la facturación a día de hoy respecto al volumen consumido, se gasta mucho más dinero que nunca en pescado, pero consumimos un volumen mucho más pequeño, porque la caída ha sido en volumen, no en realidad en términos del valor de lo que se está pagando. Entonces el cliente pues percibe que efectivamente el pescado es más caro porque ha subido de precio. En realidad la subida a lo mejor no ha acompañado la inflación y desde luego no ha acompañado la subida de costes de los productores. Pero esa percepción del producto caro, yo creo que es un problema que afecta sobre todo a esa capa de la población que venía consumiendo habitualmente pescado. Sobre todo, yo creo, entre la gente más mayor.
Pero yo creo que el problema, y ahí voy a responder a lo que preguntaba Gemma, tanto sobre la gastronomía gallega como sobre el salmón, está en que las capas de población que se van incorporando al consumo, gente joven, inmigrantes, como comentaba Gonzalo, se están descolgando de esa tradición gastronómica gallega, bien porque no la comparten, bien porque es una tradición gastronómica que implica tiempo, que implica una elaboración, que implica un conocimiento en la preparación del producto, y la gente, esa capa nueva de consumidores busca un producto de conveniencia. Posiblemente sea menos sensible al factor precio, pero es muy sensible al producto de conveniencia que le presenta. Es un producto fácil, rápido, divertido, nuevo. Y ahí es donde nosotros intentamos atacar desde la consellería. Tenemos en marcha esta campaña de Bono Peixe que busca pues, atacar esa percepción de precio, pero también tenemos toda una mirada de campañas de apoyo a la gastronomía tradicional gallega en todas las localidades para mantener esa percepción de la gastronomía gallega de calidad, de producto de cercanía, de producto saludable, pero es cierto que jugamos como hándicap y es que nosotros tenemos que vender toda una diversidad de productos. Sardinas, caballa, merluza, almeja, mejillón. El salmón es uno que ha sabido diversificar toda la presentación de producto que tiene y adaptarse muy bien a la demanda del consumidor. Entonces, tienes una campaña de publicidad muy fácil porque solo estás vendiendo un producto con todo tipo de presentaciones que se adaptan a lo que nos pide el consumidor y nosotros tenemos que vender ya no un producto, sino una gastronomía entera. Y ese es el desafío, a vender toda esa gastronomía y llegar a esa población que no tiene ganas de cocinar. Entonces ahí juega, por una parte, todo el apoyo que nosotros damos con campañas como Galicia sabe amar, que de nuevo estamos vendiendo gastronomía gallega, como todas las campañas, los apoyos a eventos gastronómicos por toda Galicia que hacemos constantemente, que vendemos gastronomía gallega, la campaña que vamos a poner ahora en marcha de publicidad sobre camiones de transporte, vendemos gastronomía gallega, y al mismo tiempo, pues con esta campaña del Bono Peixe, rebajamos el precio, pero sobre todo hemos conseguido que la gente vuelva a hablar de que hay que comer pescado. Que eso es algo quizá anexo a la campaña y que no tiene nada que ver con la reducción del precio. Todo el mundo está hablando del Bono Peixe. Y eso es importante también. Y claro, tenemos que vender todo, pero es mucho más complicado que vender el salmón. Mucho más complicado. Sí, bueno, está un poco relacionado con lo que estáis hablando ahora mismo, que es, Rafa antes estaba diciendo que uno de los objetivos es reducir la percepción de que el pescado es caro, ¿no? Yo no sé si realmente que se ponga en marcha un bono como esto incide precisamente en que el pescado es caro y la gente necesita una ayuda para comprarlo. No sé si puede ser contraproducente ahí desde ese punto de vista. Bueno, yo no creo que realmente signifique que la gente vaya a percibir que el pescado es caro. Yo creo que, a ver, como en cualquier producto, en cualquier campaña de descuentos, lo que haces es atraer de nuevo al consumidor al producto. Cuando yo hago un descuento en el iPhone, no estoy diciendo que el iPhone es caro. Lo que estoy haciendo es apelando a esa autoestima del consumidor que dice, oye, una oferta, quiero aprovecharla y comprar y voy a comprar un poco más, pero ya te he enganchado, ya te he traído a mi terreno para que pruebes el producto, lo prepares en casa y veas, oye, pues está bien, me compensa y bueno, mira, en el fondo no es tan caro para lo bueno que está y para lo fácil que es de preparar. Pero no creo que realmente vayamos a generar la percepción de que el producto es más caro. Además, es un impacto limitado en el tiempo. O sea, son 10 semanas y lo único que queremos es que el cliente vuelva a recuperar ese gusto por consumir pescado. Pero no creo yo que ninguna campaña de descuento se traduzca en que el consumidor perciba que el producto que has descontado es más caro. Pues yo no lo creo. Yo No sé, quería a lo mejor. comentar una cosa que me ratifique también el profesor Gonzalo. A ver, el pescado no es caro. ¿Qué pasa? Que los costes operativos son los mismos para un pescado de 40 céntimos que para un pescado de 10 euros. Entonces, si tú a un pescado de 40 céntimos le tienes que meter tu mano de obra, el ir a la lonja, la caja de corcho, el hielo, el plástico, el transporte y unas cosas y otras, se pone a 4 o 5 euros en la
en la pescadería. Pero claro, si tú un salmón que vale 7 o 8 euros y le metes 3 euros, al final te sale a 11 euros. Entonces dices tú, jolines, compro un pescado a 1 euro y lo vendo a 5. ¿Cuánto le ganan? Y no, porque los costes operativos es que a veces se ganan menos en un pescado eh, económico, que yo no quiero decir que sea barato, es económico y es de temporada. Entonces, al ser un pescado de temporada, los marineros pescan lo que encuentran en el mar, porque ¿qué más quisiera un marinero que en vez de que fueran a pescar sardinas y le salieran lubinas? Es decir, que cuando traen el boquerón pequeño, es que lo que encuentran es boquerón pequeño. No, no creo que un marinero diga, pues no, vamos a dejar el grande y nos llevamos el pequeño. No, un marinero va y pesca lo que encuentra en el mar. Y la vida del marinero o, del, o de los pescadores o de cualquier persona, tanto hablo de marinero o marinera, es decir, que yo tengo que ser más inclusiva, decir que eh, las personas que viven de la pesca es muy duro, tanto una pescantina levantarse a las 5 de la mañana y a lo mejor ese día llueve a chuzos y ese pescado se lo tiene que comer ella o lo tiene que congelar o lo tiene que donar a Cáritas porque al día siguiente ese pescado ya no sirve. Entonces, hay días en los que se ganan más y hay días en los que se ganan menos. O hay gente de la pesca que a lo mejor está 15 días sin poder ir a pescar. Entonces, tienen que ganar unos días para otros. Pero el pescado no es caro porque los costes operativos son los mismos para un pescado de 40 céntimos que para un pescado de 6 euros. ¿Qué pasa? Que claro, tú en un pescado de 6 euros, si le metes 3 euros, no te parece tan caro. Entonces, pues claro, yo creo que nosotros que somos del sector de la pesca, nunca podemos decir que el pescado es caro. Sí. Quería decir, o sea, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo dije qué consideramos caro antes, o sea, fueron mis palabras textuales, qué consideramos caro, ¿no? Pero yo sí que quería hacer un poquito hincapié sobre eso. Respecto, y siento ser pesada en este tema sobre o sea, la cadena desequilibrada que tenemos, ¿no? Precisamente por lo que estás diciendo. Yo creo que a cada eslabón de la cadena hay que darle su valor. No puede ser que vosotros estéis tirando el pescado por el suelo y en el último eslabón se esté dejando el margen. Yo sé o sea, yo sé perfectamente cómo se compra. Pero es que yo sé perfectamente los costes que tengo, yo sé cómo cobro, sé la tasa del puerto, sé lo que me cobra el corcho, sé el gasto de hielo que tengo, sé lo que me cobra cada una de las empresas de transporte que salen desde el puerto de Vigo y sé cómo lo pongo en el mercado. Y la sardina no se trabaja más de 10 céntimos de margen. Y yo, o sea, yo sí sumo 0,40 más el 2%, más creo que anda por 0,80 el corcho, más el hielo, más tal, más costes indirectos, ¿en qué salgo a la sardina? A 1,90 y después me la encuentro a 5. O sea, yo sé perfectamente el coste indirecto. Entonces, o sea, no me puedes decir que todos los gastos, o sea, es a 5 euros. No, o sea, el margen es. ¿Quién se lleva el margen? A ver, vamos a ver, es que te sale a ti, tú a lo mejor se lo vendes a una persona en Mercamadrid, en Mercabarça o Mercapalencia, que esa persona se lo vende a un pescadero. Entonces, Nosotros él, trabajamos con minoristas, con mayoristas y con grandes bueno, superficies. O sea, quiero decir, nuestra amplia de clientes, o sea, nuestra gama de ya, clientes es, ya, es, pero es alta. Entonces, sabemos perfectamente, o sea, lo importante es qué coste que yo indirecto soy una, tenemos antes a de que el ver, pescado se cargue en el transporte. Y después el transporte, ¿qué gastos me va a generar? pero Y de ahí, yo tengo una empresa de transformación de productos de la pesca y sé que mi margen no es el mismo que un comercial, porque un comercial tiene claro, que pero tener yo no soy claro, comercial, yo soy elaborador también. Yo sé claro, todo el coste desde pero que yo ya cojo la sé, caja y pero la meto en mi almacén. claro, pero yo lo que te estoy diciendo es eso, y tampoco vamos a entrar aquí en un No, detalle. no, Es decir, que en un debate, pero el pescado nunca es caro. es que yo no dije, es precisamente que no era caro. Sí. Una de las cosas con las que tenemos que luchar es contra el sentido común. El sentido común nos es muy útil porque nos ahorra trabajo. Está para eso el sentido común. Si tenemos que pensar y racionalizar cada una de las cosas que hacemos cada día, nos volvemos chino. Esta cosa que los economistas le llamamos el homo economicus, ese hombre, esa persona perfectamente racional que siempre compra al mejor precio, la mejor opción y tal,
Eso solo existe en la teoría, en la práctica no hacemos esto, tomamos decisiones más o menos racionales en las que nos influye el sentido común, esas ideas generalmente aceptadas sobre una serie de cosas que a veces son correctas y a veces no son nada correctas. Con la pesca pasa esto, por ejemplo, durante el COVID veíamos que la pesca subía poco de precio y caía mucho la demanda, el queso subía mucho el precio y no caía la demanda, pero nadie decía que el queso era muy caro. Y estas son esas cosas de sentido común. Entonces, esas ideas que nos facilitan la vida. Estas ideas tenemos que cambiarlas colectivamente. Tenemos que cambiar el pensamiento sobre el conjunto de los productos. Y yo creo que ahí, trabajando en conjunto, la administración, las empresas, los comercializadores, etcétera, etcétera, podemos incidir en esta forma de pensar de la población y ayudar a generar ese sentido común que ayude a discutir ese tipo de cosas. Es la respuesta buscada. ¿Usted es una persona muy innovadora? Claro. También me preguntan eso, y usted es muy innovador. Yo, claro, soy muy innovador, pues si digo lo contrario, quedo muy mal. Entonces, el sentido común me dice que yo tengo que responder bien así. El pescado es caro. Si digo lo contrario, parece que no tengo sentido común. Entonces, necesitamos trabajar firmemente en cambiar este tipo de acepciones sobre la pesca. Algunos están trabajando en esto, sí, los islandeses y los noruegos están trabajando como fieras desde hace años en esto y hacen muy bien, ese es su trabajo, no tenemos nada que decir. Uno del segundo o tercer pescado más consumido en España es bacalao islandés. Es decir, no el bacalao noruego que comíamos de toda la vida, sino el bacalao islandés, porque han trabajado como fieras para convencernos de que el bacalao al punto del sal es una cosa estupenda. Y nosotros no estamos haciendo igual de firmemente todo ese tipo de trabajo. Entonces, igual que decía, a veces, por ejemplo, hoy aquí está la Consejería de Pesca, y eso es una cosa muy de agradecer, primero, tener una Consejería de Pesca y después que trabaje específicamente en esto. Pero a veces igual hay que traer al Consejo de Educación de vez en cuando y decirle que queremos que en los comedores escolares se trabaje este tipo de cosas porque estamos trabajando nuestro futuro. O al ministro de Educación o a los que se dedican al consumo y van a vigilar que cuando dicen que se compre producto de proximidad, y por ejemplo, yo escuché a Agustín Duy hablar de dieta mediterránea y me parece muy bien, a mí me encanta la dieta mediterránea, pues yo quiero que hable de la dieta atlántica también. Y entonces son este tipo de cosas que tenemos que ir trabajando como zapadores día a día para ir cambiando esa percepción y entre esas cambiar también esa percepción de qué es caro y qué no es caro y trabajar esa idea de salud, que, bueno, por cierto, esto también está asociado a la renta. Uno de los límites que tenemos para esto es la renta. La gente con menos renta también consume esas comidas procesadas que resultan mucho más baratas. Entonces ahí tenemos otra de las limitaciones. Muy buenas, gracias por una exposición tan buena y tan ilustrativa. Veo que todos coincidimos, todos los que defendemos a la gente que pesca, los que comercializáis y demás, tenemos, creo que grabado a fuego, que el consumo de pescado es bajo. Y los datos que mostraba Rafa decía que un 33% menos y demás. Nos decía Lucía que cada vez es más difícil vender un camión lleno de sardinas para afuera. Es evidente. No, me refería que de momento en países del este o países subdesarrollados es más fácil hacerlo porque no tienen instaurado en la sociedad lo que aquí ya necesitamos. Correcto, es decir, Claro. está cambiando la forma de vender, la forma del mercado. Nos decía también Gonzalo de que el comer pescado, el consumir pescado, es un producto ya consolidado y que hay que ver nuevas formas de hacerlo. La pregunta que me gustaría haceros es, y con Rafa también, es, ¿habéis pensado, nosotros como productores pescamos, ¿vale? Y nuestra misión es poder dar la mayor calidad posible a un producto excepcional, ¿vale? ¿Habéis pensado en poner más variedad de presentaciones de nuestros productos en los lineales? En poder comercializar mejor dentro del nivel nacional los productos que ya tenemos.
por decir algo, jurelos fileteados, sardinas fileteadas, que las hay, pero no son muy comunes. Y sí vemos que es común ver en una barqueta un trozo de salmón, un trozo de bacalao, algún trozo, o sea, merluza, pero los productos pelágicos más pequeños no es tan habitual verlos. Es la pregunta, gracias. Por alusiones. No, por ejemplo, en el caso, Manolo, ese nuevo modelo de venta, ahí sí que van, por ejemplo, a presentar el boquerón en mariposa. Es decir, esa facilidad de dárselo ya al cliente sin la espina, por esa conveniencia que va reclamando el consumidor y lo estamos probando. ¿Qué estamos viendo? Que ahora eso se tiene que hacer en la tienda. Si viene desde el proveedor cero, cumple con una calidad, porque al final es un producto súper perecedero. El boquerón es un producto que muere en el día, que tiene 24 horas. Estamos viendo precisamente en este laboratorio cómo se tiene que hacer y quién lo tiene que hacer. Actualmente lo estamos haciendo, ya te digo, en la tienda. Con la caballa nos pasa igual, darla ya limpia, en lomo, abierta, explorando nuevos formatos de venta con nuevos acabados y ver cuáles tienen encaje y cuál cumple la calidad de 10 para el cliente y todos los días, que es lo más difícil. Y yo por eso digo, si desde el sector de los proveedores encuentran la manera de garantizar con tecnología, con innovación, con todo lo que ello conlleva, pues al final ahí estará el futuro del sector. Decías que de momento no es rentable el servicio. Me refería a la sección de pescadería en general, sí. No, como actualmente está definido el modelo tradicional, por todos los costes que conlleva también de personal, porque al final los pescaderos que están en la tienda y bueno, desde FEDEPESCA se ha puesto incluso mucho en conocimiento de que es muy difícil encontrar profesionales del sector que manipulen bien el pescado y a nosotros nos pasa igualmente en las tiendas. El que está en la tienda, pues lo mismo está en frutería, que cuando hay un pico de clientes lo llaman para la sección de pescadería, tiene que cortar el pescado y no le garantiza esa calidad en la manipulación y al final también, oye, si eso se garantiza desde el proveedor, que sea especialista y que de una calidad todos los días como toca, pues al final eso el cliente también lo agradece en el día a día. Yo quería apuntar también el tema de la rebaja del IVA, que es una demanda de todo, la bajada del IVA para los productos pesqueros, que es una demanda de todo el sector y de todos los eslabones de la cadena. Vuelvo a aludir a esa visión de cadena que tenemos que tener todos y que al final no es tanto por el ahorro que supondría real en la cesta de la compra, sino para dar esa imagen al consumidor final de que es un producto esencial y que está considerado como un producto básico en la cesta de la compra. Pues yo quiero decir que estamos en ello, o por lo menos Gonzalo nos está preparando un estudio muy interesante sobre el impacto que tendría esa bajada del IVA sobre el consumo de pescado. Vamos a ver si con eso al menos tenemos una herramienta para que el ministerio nos escuche de una vez y eso se produzca. A ver. No, solamente una pregunta, nada más que me queda la duda de cómo se convierte una sardina que se compra, se vende en la lonja a 0,40 euros y 5 euros en un supermercado, nada más que eso, que no lo entendí bien. Pues entonces esa pregunta no me la tienes que hacer a mí, sino al que está antes del consumidor final. Y otra cosa, es que yo no sé si se me está entendiendo bien o no, pero claro, no sé si no se me está entendiendo bien. A ver, aquí, o sea, la cadena está llena de productor, elaborador, distribuidor, comercializador y yo lo único que quiero es que cada punto tenga su valor. No sé por qué se me está atacando de esta manera, de que estoy diciendo algo que creo que se sabe perfectamente y ahora esa pregunta creo que en realidad igual no me la tienes que decir a mí, igual se la tienes que preguntar a Rafa. Es decir, claro. Mm. Bueno, si te quieres centrar en el céntimo que se dice o no en la exposición, es decir, eso ya es cosa tuya. Pero yo lo que quiero también que quede un poco claro que
que yo sí que valoro vuestro esfuerzo de que si la pesca, que si tal, que si cual, que un valor excepcional, una calidad tal, pero parece que vender es fácil. Vender no es fácil. Pues por eso, o sea, yo valoro vuestro trabajo a la de pescar, pero que parece que vender es como churros. Es decir, pero vamos a ver, si precisamente yo estoy, no, aquí sí que me, no, quiero defender un poco la postura, pero precisamente no me acuerdo cómo se llamaba la, puedo, puedo, pero puedo hablar. Vale, pero puedo defenderme precisamente. Yo estoy defendiendo de que si compro a X en el suelo, el puesto en destino no es lo que, o sea, no me acuerdo su nombre, el precio que ella sí que decía. En cambio, ella sí que decía que bueno, que costes estructurales y tal te estabas poniendo en 4 y pico. Precisamente yo estoy defendiendo de que la sardina, si la compro a 0,40, en destino, como mucho, con la tasa de puerto tal y cual y tal, como mucho está a 1,90. ¿Y cómo puede ser que tú en el súper la tengas a X precio? Es que me estás dando la razón. ¿Dónde se pierde el valor? Es que o sea, estamos hablando de lo mismo, en cambio me estás atacando de una manera de que, a ver, explícame esto, cuando en realidad a mí me gustaría que a lo mejor el último eslabón de la cadena se pronunciase un poquito sobre el tema. Gracias, gracias. O sea, primero me la quitas. No, bueno, pues me dicen que en la comida seguimos debatiendo a título. Alberto y Lucía abren diálogo, habláis por ahí, y bueno, Es que precisamente yo digo que en destino no está cómo se vende. Es que precisamente yo digo, ¿dónde se pierde el margen? Lo preguntamos en el aire, ¿quién se lleva el valor del producto? Yo como consumidor final lo voy a pagar, pero ¿quién se lo va a llevar al bolsillo? Esa es la pregunta, ¿quién se lo lleva? Pe- No. Es que pero, Rafael, ¿tú nos puedes decir dónde queda? No, no tengo la respuesta. Bueno, bueno, a ver, Muy, Manolo, pero muy pequeñita nada rapidísimo que más. están aquí ya. Muy pequeñita. Creo que los productores tenemos un problema con el modelo de comercialización, ¿vale? El acceso a nuestros subasta pública a la baja hace que nuestro sector no sea capaz de repercutir los costes o el aumento de costes en el valor del producto. ¿El pescado es caro? No lo sé. Para nosotros no. Para el consumidor sí. Es mi apreciación. Es que al final yo creo que estamos diciendo todos lo mismo, pero con otras palabras. Creo que... Pero hai que empezar a decir que o pescado non é caro. Pois se non é caro. Hai que comelo. Hay que empezar ya. Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes, gracias a vosotros por haber estado atentos y seguirnos.